Perfecto, ahora sí estamos en vivo. Muchísimas gracias a los amigos, amigas que se conectan en este día tan especial, en este 8 de marzo, aquí en las redes del Ecuador Today, en este su programa Otra Mirada. Y bueno, sin duda es un día muy importante para la lucha de las mujeres porque gracias a la reivindicación que han hecho miles de mujeres alrededor del mundo, desde las distintas luchas, desde esos distintos esfuerzos, podemos decir que hoy tenemos un mundo un poco más justo, un poco más equitativo para las mujeres. Pero esa lucha no ha terminado, sin duda es necesario que esos 8 de marzo sigan presentes porque aún la violencia, aún el desempleo, sí, aún varias injusticias siguen afectando principalmente a nuestro género. Y bueno, un día como hoy tenemos también aquí en el Ecuador las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, y no solamente ellas, ¿no? Por ejemplo, la CONAIE también se está plegando a la marcha del 8 de marzo y otras organizaciones más, varios sindicatos, que sin duda asumen ya las banderas moradas verdes de la lucha feminista también como suyas. Y el día de hoy pues tenemos a una amiga, una colega con quien vamos a conversar de la importancia de este día. Ella es Stephanie Fell, quien en los últimos años pues se ha caracterizado mucho por precisamente levantar esa voz desde el sector femenino y articulando con un activismo político muy importante. Gracias, Steffi, por estar aquí. Ella es socióloga, politóloga, abogada, es especialista en derechos humanos, en política pública y pues miembro del colectivo Mujeres Construyendo Democracia, que es un espacio que ha ido creciendo, sí, en el último tiempo, dando estos resultados de unidad en beneficio de un país mejor. Qué bueno tenerte con nosotros en este 8 de marzo, Steffi, y cuéntanos en tu análisis, en tu perspectiva, por qué la importancia de este día para las mujeres. Buenos días, Steffi. Hola, Vero, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Estoy muy feliz también de poder acompañarles el día de hoy y pues contarles cómo va a ser la movilización que tendremos por la tarde. Es importante el día 8 de marzo porque primero es una fecha que lo celebramos juntas y desde ahí esta necesidad de la juntanza juntas a nivel mundial. Es una fecha que reivindica nuestras luchas, una lucha que hace casi un siglo la hemos ido realizando desde la consecución del derecho al voto y desde ahí pues han sido más demandas y más luchas que se han ido inscribiendo. Entonces luchamos juntas, estamos juntas, reivindicando esta lucha histórica y con la necesidad de seguir aún trabajando por la consecución de un mundo que piense en la diversidad, que piense en la igualdad, que piense en la dignidad de la vida para las mujeres, y eso implica también la posibilidad de vivir una vida libre de violencia machista. Así es, Steffi, bueno, y esos datos, por ejemplo, que hoy pues tenemos precisamente recordando este 8 de marzo, pues nos recuerdan que, como decíamos, que quizás esa lucha, Ditu, ha sido en algunos campos, Ditu, necesaria, importante, pero no suficiente. Sí, los sistemas, Ditu, de justicia, por ejemplo, siguen relegando ese derecho para las mujeres, ¿no? Vemos los casos tristísimos de feminicidios o en este año, ¿no? Que han incrementado en comparación con años anteriores. Vemos el tema del desempleo, por ejemplo, en el Ecuador, sí, donde más de la media de las mujeres en edad de trabajar, pues prácticamente están desempleadas. ¿Qué se puede hacer, Nati? ¿Qué propuestas se tiene desde los colectivos de mujeres para poder paliar estas urgencias que tenemos y que lamentablemente desde los gobiernos sí no se está dando ni los presupuestos ni los espacios necesarios para que podamos resolver este tema? Sí, frente a todo lo que tú has dicho, Vero, justamente es esta urgencia que tenemos de hacer esto efectivos nuestros derechos. ¿Por qué esta urgencia? Porque pese a que poco a poco hemos ido conquistando luchas históricas, como ya lo mencioné antes, existe todavía una distancia en la efectivización de nuestros derechos. Nos vemos atravesadas por nuestra condición de género, que en este mundo, que en este sistema, que en esta sociedad capitalista,
nos atraviesa y nos impide también llegar a ciertos cargos, a acceder a un trabajo sin brecha salarial también, a, como decía, vivir una vida libre de violencia. Y trayendo esa colación, pues tener en cuenta que el año pasado nosotras cerramos en el Ecuador unas cifras con muchísimo dolor. Fueron 332 muertes, feminicidios, son femicidios de mujeres. 9 de ellas fueron también mujeres trans, y desde ahí entender cómo esta violencia es interseccional y no tiene, además del género, pues atraviesa a los cuerpos diversos, atraviesa a las mujeres indígenas, atraviesa a las mujeres afroecuatorianas, atraviesa en sus territorios también a las mujeres migrantes, quienes, por ejemplo, a raíz de la pandemia se han visto precarizadas en sus condiciones de acceso al trabajo. Hay que entender que las mujeres tenemos una brecha salarial con respecto de los hombres en el que viene a hacer el trabajo no remunerado, 3.2 veces mayor, es decir, 3.2 veces más las mujeres no tenemos acceso a condiciones de un trabajo remunerado a diferencia de los hombres. Y esto es algo que nos hace cuestionarnos también en la regresividad, y por eso estábamos marchando hoy de los derechos humanos y de la consecución de estos logros que hemos tenido, porque pues hemos tenido que ganarlos, reclamarlos y ahora posicionarlos para que se mantengan, para que no nos los quiten de las constituciones, para que se hagan efectivos y no nos lo bajen también de ese piso jurídico que tanto nos ha costado ir consiguiendo poco a poco. Construyendo, así es, Steffi, y digo, como me sumo a tus palabras, ¿no? Porque de alguna manera son logros que ya, pues tú incluso la misma Constitución nos lo garantiza. Incluso leyes importantes, ¿no? Que en los gobiernos pasados, pues fue más difícil de tú quitárnoslo. Hoy parece que con el gobierno actual, pues con hacer oídos sordos a lo que la Constitución pues ya nos garantiza, hacen lo necesario, ¿no? Por ejemplo, Ritu, en los gobiernos anteriores aún se respetaban estos presupuestos que se tenía para paliar el tema de la violencia, ¿sí? Incluso, como tú dices, pues presupuestos que lograban que las niñas, las adolescentes, no, sí, pues tengan mayor conocimiento y mayor acceso en el tema del embarazo adolescente, por ejemplo, embarazo de niñas y niños, de niñas principalmente. ¿Qué qué perspectiva tienen ustedes desde estos grupos organizados para poder presionar a la asamblea, poder presionar al mismo gobierno para que estos presupuestos regresen? Porque la ley está, lo que tú dices, o sea, el derecho lo hemos conseguido, pero da el tema de que el gobierno pues no pone el dinero suficiente y que tampoco la asamblea está peleando por garantizar esos presupuestos. Han sido dos programas importantes, el uno, precisamente el de la lucha contra la violencia de la mujer, y el segundo, pues para paliar el tema de los embarazos adolescentes que nos pone en segundo puesto, ¿no? De gravedad a nivel de América Latina. ¿Qué se podría hacer, Steffi? Totalmente, Vero, lo que tú estás manifestando y es esa, bueno, en expresar que estamos marchando desde la digna rabia, desde esa digna rabia que nos atraviesa por este gobierno que estamos viviendo hoy en día, que más allá de también la forma en cómo nos atraviesa nosotras las mujeres, nos atraviesa en el trabajo, nos atraviesa en la institucionalidad, nos atraviesa en esta crisis presidencial, en esta inestabilidad política, en donde el presidente hace, pues por lo que pasó con el caso de María Belén Bernal, él dijo, vamos a cambiar a la Secretaría de Derechos Humanos y se llama Ministerio de la Mujer. ¿Qué hacemos entonces si es que se llama ahora Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero no tenemos presupuestos, como tú lo has manifestado? Es más allá simplemente que una pantalla o que un maquillaje del presidente del Ejecutivo en decir, sí, estamos trabajando, sí, vamos a hacer algo por las mujeres, pero no pasa de un discurso en televisión. Entonces, desde ahí estamos indignadas, desde ahí es nuestra rabia, nuestra necesidad de marchar y de interpelar también a la institucionalidad. Ahora sí, y es interesante, ¿no?
pero yo a la vez diría que muchos de los grupos de mujeres organizadas y tú tienen un cierto rechazo a la participación política, vamos a decir más electoral, con justa razón, ¿no? Porque se ve que desde estos espacios no se logra la incidencia que se quisiera. Pero digo, ¿hasta qué punto tú coincides con eso? No sé, por ejemplo, desde Mujeres Construyendo Democracia, ¿cómo están posicionando la necesidad de la participación política de las mujeres? Porque una cosa que históricamente se ha hecho desde los movimientos feministas es precisamente ir presionando, ¿no? Esta lucha más desde el lado social. Pero digo, ¿cómo poder también generar esta incidencia desde las mismas instituciones? Porque digo, si no tenemos ahí la fuerza para poder cambiar las leyes, la fuerza para poder presionar esos presupuestos, la fuerza para poder tener, pues di tú, el liderazgo en las instituciones que manejan, vamos a decir, la política pública, pues también los cambios son muy lentos, Steffi. ¿Qué piensan en relación a este tipo de participación? Ahí, pues, decir que Ecuador es uno de los países pioneros en América Latina con una legislación, una ley de cuotas que busca la paridad de género en la representación política. Ujú. Más allá de eso, ¿qué pasa? O sea, nosotras simplemente estamos en la vida política para cumplir una cuota del 30% de mujeres en las listas electorales, pero una vez que llegan las mujeres a los cargos públicos, existe una necesidad incluso de nuestro mismo movimiento, de nosotras mismas, de presentarnos con una agenda de género que no nos vulnere a nosotras mismas, con una agenda de mujeres para mujeres y que sea inclusiva. Poco a poco lo estamos haciendo, hace falta todavía mucho, pero por ejemplo, mencionar que este año en las elecciones seccionales y por la fuerza también que ha tomado el movimiento indígena que se configura como el segundo brazo político en el Ecuador, por eso es que este año estamos marchando también junto con las mujeres de la CONAIE que se han sumado a nuestra marcha, nos van a acompañar más de 400 mujeres. Desde ahí entender que, por ejemplo, Diana Caiza es la primera mujer alcaldesa de, y si me das un, ¿De justo de, Ambato? ajá, es la primera mujer alcaldesa de Ambato y ahí podemos ver también cómo estamos alcanzando escaños. Son 7 mujeres que ganaron prefecturas en estas elecciones seccionales, pero también entender que de las 221 alcaldías, 40 fueron accedidas para las mujeres, o sea, ganaron 40 candidatas mujeres en estas 221 alcaldías que fueron para estas elecciones seccionales. Es Ahora, poco, Steffi, claro, sí, vamos a decir, aún es poco, pero ¿es suficiente con ser mujer para poder llegar a estos cambios, Steffi? ¿O es necesario también tener, di tú, una línea política, una propuesta, una agenda? Porque hemos tenido incluso, di tú, presidentas de la Asamblea, pero que muy poco se ha hecho desde esas presidencias por garantizar los derechos. Imagínate, aún se sigue peleando por un derecho que en otros países pues ya se ha superado, como es el derecho al aborto por violación. Estamos hablando de una violación a una niña y eso aún en nuestro país pues de tú ha quedado en el limbo, ¿sí? Porque la Asamblea pues no ha llegado, no ha tenido un acuerdo con ello en complicidad con el Ejecutivo. Digo, ¿es necesario ser mujer, Steffi, para lograr estos triunfos o qué se necesita? se necesita una visión transformadora por trabajar también, y también que hay que diferenciar que pues hay muchos tipos de feminismos, ¿no? Y nosotras también estamos reivindicando un feminismo de izquierda que sea inclusivo y que sea incluyente hacia las diversidades, hacia los cuerpos diversos, que reconozca estas cifras que le han sido indolentes a la Asamblea, a las mismas eh, personas, mujeres, hombres que han estado trabajando dentro de la ley del aborto, que salió con un montón de trabas, pese a que en el INE revela que 41,000 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, de 10 y 19 años se vuelven madres cada año en el Ecuador. El Claro. 15,7% de estos partos es de adolescentes y el 0,7% es de niñas menores de 14 años. Esto
nos cuesta muchísimo más que la prevención del embarazo adolescente. Y desde ahí está la necesidad de también atacar en la prevención, en esta transformación. El costo social de los embarazos no planificados en adolescentes en el Ecuador asciende a 316 millones de dólares. Al igual que los costos de la violencia de género. La violencia de género nos cuesta 4.6 millones de dólares al año. Entonces, es importante que también como mujeres nos capacitemos, pero no solo nosotras, sino a los funcionarios públicos, a la Asamblea, al Estado, a las instituciones, a los ministerios, con un enfoque que también permita ver esta necesidad de condiciones iguales de vida. Es un derecho humano por lo que estamos luchando. Así es, Estefi, ¿no? Es, como dices, son necesidades básicas para garantizar incluso la vida, porque muchas de esas niñas, sí, precisamente por su corta edad, pues mueren, sí, al tratar de dar a luz, o otras mueren incluso por abortos mal practicados. Estefi, tienes toda la razón, y tenía aquí unas cifras durísimas, ¿no? Que tú algunas ya las comentaste. 6 de cada 10 mujeres experimentan alguna forma de violencia actualmente, ¿no? 1 de cada 4 mujeres han experimentado violencia sexual, 9 de cada 10 mujeres divorciadas experimentaron violencia física. Imagínate, del total de mujeres que han vivido violencia física, el 87% lo ha hecho en sus relaciones de pareja. Y aquí importante lo que tú dices, ¿no? Cómo la educación necesita ser también parte de la estructura de tu familiar, ¿sí? Si desconectamos el Estado, la familia, la escuela, pues no estamos haciendo nada. Por eso cuando tú señalabas el tema de los presupuestos y la importancia de este tipo de programas, que si vemos en el recorrido de los años, ¿no? Estos programas interesantes que iniciaron en el 2011, podemos ver que hay una baja en la violencia, hay una baja en los números de adolescentes embarazadas, pero cuando se empieza a cambiar estos planes con miradas más conservadoras, ¿sí? En el mismo 2014, por ejemplo, nuevamente 2014, 2015, empieza a subir la cifra, ¿no? De embarazos adolescentes y pues de mujeres que padecían violencia, para que ya en estos años pues los números sean prácticamente cifras récord, y que no tienen incluso comparación con países vecinos, que incluso digo, podrían estar en situaciones de pobreza similar a las nuestras, ¿no? Pero las condiciones de las mujeres no están en la misma situación. Estefi, y digo, ¿cuál es la demanda en este momento, en este día? Me imagino que hay un comunicado, hay un pliego petitorio que están haciendo las mujeres. Estamos ante una crisis política gravísima. ¿Cuál es la posición de las mujeres? ¿Qué se le está pidiendo al presidente de la República? Esta digna rabia de que dejen de jugar con nuestras emociones, con nuestras luchas, con nuestras reivindicaciones. Por ejemplo, cuántas veces el presidente, lo que pasó en el paro, porque venimos también de procesos como el paro en el que estuvimos sosteniendo en junio, los trabajos de cuidado, donde pudimos articularnos también a nivel de asamblea de mujeres en el Ecuador con el movimiento indígena, la forma en cómo el presidente se ha burlado de los consensos, de las mesas de trabajo, de los acuerdos también que se llegaron con la CONAIE y que no se efectivizaron, con la falta de investigación y debida diligencia en la muerte de María Belén Bernal. Pues hace 2 semanas asesinaron al líder ambiental Eduardo Mendúa. Sí. Entonces, entender que no nos atraviesa únicamente la ley, que sí son muy importantes, sin deslegitimar esas luchas totalmente del aborto o una salud integral o una economía, sino que también nos interesa una economía violeta, que también nos interesa el medio ambiente, una alimentación sostenible, una lucha anti-extractivista, anticapitalista, anticolonial, antirracista, anticapacitista y también plural, porque es poder reconocer eso en el tema de los presupuestos que tú manifestabas, esta demanda hacia la interseccionalidad, porque de nada nos sirve presupuestos centralizados si es que no estamos repartiendo o socializando las leyes también
a nivel rural con las mujeres más empobrecidas, a las que les atraviesan múltiples formas de vulneración por raza, por etnia, por orientación sexual, por ciudad de origen. Ahora, Steffi, digo, con todo este escenario, ¿no? Y después de las elecciones y de la fallida consulta popular para el gobierno, que sin duda fue un éxito para los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Nos pudimos pronunciar en contra de la política de Guillermo Lasso. Ante este escenario uno podría decir, bueno, quizás este gobierno ya no tiene ni la legitimidad ni la confianza para seguir gobernando y algunos espacios políticos, no, grupos políticos están pidiendo la renuncia. No se ha visto lo mismo por parte de la CONAIE, parece ser que desde el movimiento de mujeres tampoco están plegando esta como una consigna para el 8 de marzo. ¿Tú qué opinas ante eso? ¿En qué situación consideras, ¿no?, que deberíamos asumir la crisis política que hoy estamos viviendo los ecuatorianos? Si bien estamos cansadas, estamos fatigadas de este gobierno que hemos tenido estos 4 años, que ha sido muy ineficiente como demanda del movimiento de mujeres, de nuestro manifiesto, no estamos pidiendo expresamente eso, pero sí estamos pidiendo que se nos escuche, que estamos cansadas, que estamos hartas de pedir todo el tiempo, jugar con las leyes. Lo que pasó con la ley del aborto ha sido algo que nos ha indignado en realidad bastante, la manera en cómo se censuró. Ni siquiera la Asamblea, ni el Ejecutivo, ni la Corte Constitucional pudieron responder de una manera eficiente o adecuada a nuestras demandas, sin quitar que haya sido también un avance, pero que aún nos falta muchísimo más. La demanda más bien es hacia un gobierno que atienda en diversidad, que nos mire en diversidad y que en realidad se preocupe y tome las riendas por esta situación, por estas demandas, porque somos, como siempre le decimos, la mitad de la población y no se nos escucha, y desde ahí es esta necesidad, este cansancio a este gobierno, al anterior, y pues a los que sigan viniendo con una lógica patriarcal, que no repare moralmente, integralmente a las mujeres estas formas de violencia que el mismo Estado sigue perpetuando. Creo que es más bien una demanda histórica en la forma en cómo se ha consolidado el Estado a lo largo de los años. Por eso viene tanto esta lucha y esta necesidad de seguir exigiendo transformación y reparación hasta que alcancemos condiciones de vida dignas. Perfecto, Steffi. Sí, sí, interesante, digo, quizás desde otros espacios, ¿no? Pues veíamos, ¿no?, esta necesidad que también los ecuatorianos y ecuatorianas han expresado de querer respuestas, y ante el no tener respuestas, pues bueno, exigirle al gobierno o que renuncie o que por lo menos pues asuman, ¿no es cierto?, los asambleístas la Constitución, lo que nos está diciendo la Constitución, que tenemos el derecho pues de exigirle a través ya sea del 129, del 130, ¿no? Pues al gobierno, si es que no cumple, que se vaya. Estamos viendo que aún el debate sigue en la Asamblea, ¿no? Parece que algunos grupos se están ahora echando para atrás con ese informe. Vamos a ver cuál es la situación que nos depara a los ecuatorianos, pero bueno, por lo pronto, hoy tenemos una marcha importante, y bueno, la convocatoria sin duda abierta a todas las mujeres para que nos sumemos a este importante día, esta importante fecha, que de alguna forma pues también va reivindicando esos derechos que aún están por construir. Querida Steffi, de verdad te agradezco mucho por ese trabajo que sigues haciendo, por esa energía y por esas ganas que le pones a las actividades que estás haciendo, porque de alguna forma contagia también a los espacios en los que estás militando. Te dejo con unas palabras finales para que, bueno, nos invites a las mujeres, a los hombres que también están escuchando esta entrevista, para que estemos hoy a las 4 de la tarde. Sí, me imagino que es a las 4 cuando se activa la marcha por el 8 de marzo. Correcto, pero justamente eso, invitarles a todos quienes nos están viendo, nos están acompañando el día de hoy, a las 4 de la tarde desde la ciudad de Quito, en la pileta de la Universidad Central, saldremos encabezando con el bloque universitario, entender que estas formas de violencia nos acompañan desde los diferentes espacios y trincheras a todas las mujeres. Que se junten en sus diferentes territorios, en sus diferentes provincias, ciudades, porque es una movilización nacional
Y es aquí, a este día en el que tenemos la oportunidad de gritar más fuerte, pero debemos igual seguir gritando todos los días para que nos vean y nos hagan caso, porque los derechos no se ganan, los derechos se reclaman y que sepan que estamos aquí y que estamos vigilantes y que estamos atentas y cautelosas hasta que se hagan efectivas nuestras demandas urgentes. Eso sobre todo tener en cuenta y muchísimas gracias también, Vero, por la invitación, por este espacio y pues esperamos verles allí marchando con todas nosotras. Así va a ser, Steffi. Nos sumamos desde este espacio también a ese llamado que haces de una construcción continua, ¿no? Como dices, pues los derechos en algún momento pues se lucharon y están ahí, pero para que sigan ahí tenemos que las nuevas generaciones también asumir que esos derechos no fueron gratuitos. Muchas mujeres murieron por ellos. Así que ahora nos toca a nosotras mantenerlos y lo hemos visto, ¿no? De un gobierno a otro prácticamente pueden desaparecer programas importantes que fueron la lucha de décadas, ¿sí? De mujeres que nos precedieron. Steffi, nuevamente un abrazo fuerte a todas las mujeres que están coordinando la marcha del día de hoy, pues a sumarnos. Y si ven esta entrevista, queridos amigos, amigas, compártanla, porque es la forma como podemos activar estos espacios independientes y permitir que voces como la de Stephanie Fell, una luchadora incansable hoy por los derechos de las mujeres, pues sigan vivas, ¿no? Gracias, queridas amigas, amigos. Un abrazo, Steffi. Nos vemos pronto. Chao, chao. Y que vivan las mujeres, ¿eh? Que vivan las mujeres. Mujeres y las luchas de las Chao, chao. mujeres. Chao.